Bien, entonces, nuestra unidad 5, vamos con la parte uno. Pequeño repasito del paradigma, que algo ya vimos en la primera clase. Vamos a hacer una introducción rápida a lógica y a Prolog, que es nuestro lenguaje de programación que vamos a usar para aplicar, y algunos ejemplitos, ¿sí? Bien, entonces vamos con la definición, ¿sí? Todo lo que es el paradigma lógico viene por la rama de declarativos, como hemos visto en la primera clase, y en este caso se va a basar en la definición de todo lo que es reglas lógicas. Esas reglas siempre se evalúan a través de algún motor de inferencia eh, y se generan conclusiones aceptadas como válidas. Ahora vamos a ver por qué hablamos de conclusiones aceptadas como válidas, ¿no? Básicamente, un programa podremos decir que es lógica más control, que significa ustedes como programadores le van a dar la parte de lógica y el control lo va a dar ese motor de inferencia. Este esquema, el esquema de programación en este paradigma es muy similar al de funcional, mismo esquema, nada más que la base de conocimientos ya no va a ser con funciones, sino con hechos y reglas. Y ahora vamos a ver bien qué son, ¿no? Hechos y reglas. Así que tenemos acá un programador o un equipo, ¿sí? Como siempre les digo, tengo que arreglar estos dibujitos para hacerlos más acordes a la realidad. Uno como desarrollador va a trabajar con un grupo de informáticos. Seguramente ustedes van a estar mucho más arriba que un programador, van a estar dirigiendo equipos de especialistas y al lado van a tener expertos en el conocimiento. ¿Por qué decimos expertos en el conocimiento? Porque lo que tenemos que hacer es lograr llenar de conocimiento esta base para que se acerque a lo más cercano posible a lo que el usuario quiere. ¿M? Es decir, que simule este programa, este sistema, que sea una simulación lo más cercana a la respuesta de lo que haría una persona humana. Y ahí entramos en varios conceptos que yo hoy se los traje para que les queden ahí y les sirva. Entonces, este esquema es de este lado los informáticos y de este lado los usuarios. ¿M? El usuario, ¿qué es lo que hace? Mediante alguna expresión lógica, alguna orden lógica, pide a través de un intérprete de expresiones. Ese intérprete de expresiones se lleva, se interpreta o compila, digamos, hay una serie de reglas ahí y de software ya hecho en el motor de inferencia, que es el que se encarga de tomar, analizar estas expresiones, ¿sí? Y en base a lo que haya en la base de conocimiento es la que hace el enlace, ¿no? Para luego, o sea, el enlace, la búsqueda, todo lo que haya acá, lo busca, perdón, lo busca, lo interpreta, bueno, esto interpreta o compilador, dependiendo del sistema, pero busca toda la información y de acá la lleva y la muestra o la presenta en forma de resultados lógicos. ¿M? Ya lo vamos a ver al usuario, ¿sí? Entonces nuestra tarea es simplemente, no es tan simple, ¿no? Pero es armar esta parte, la base de conocimientos. En esta materia vamos a aprender a armar una base de conocimientos sencilla, vamos a intentar entender un poquito cómo es el motor de inferencia en este ámbito, ¿m? Y va a hacer alguna aplicación práctica de muy pequeña. Recuerden que tenemos 3 semanas para esto, es como el funcional, muy poquita, pero para que tengan una idea de la base. ¿M? Respecto a dónde aplicamos todo este conocimiento que vamos a ver, sobre todo en inteligencia artificial, sistemas expertos de robótica, todo lo que es sistema basado en conocimientos, procesamiento del lenguaje natural, demostración de teoremas, un montón de aplicaciones derivadas. Respecto a esto, yo lo que hice, el cambio que hice ahora, digamos, hoy, en realidad, que lo tenía pendiente,
que no está en el apunte en sí, pero se los traje para conocimiento de ustedes, para relacionarlo. Lamentablemente ustedes lo van a ver a esto recién en quinto, en la inteligencia artificial, pero si alguno se quiere poner a buscar más información de esto antes, mejor, ¿no? Porque recuerden que hoy están en auge todos los sistemas basados en conocimiento, todo lo que es IA, todo lo que es lenguaje natural, procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Con los chats. Entonces, es interesante que tengan ahí una pequeña iniciación, ¿no? Por eso les preparé esta, tengo dos o tres slides adicionales que normalmente no los doy en esta materia, pero se los puse para que tengan información más genérica y repito, esta parte no es parte de lo que se evalúa en la materia, ya ahora lo vamos a ver qué es lo que evaluamos en los cuestionarios, pero más que nada para que tengan una idea de dónde estamos parados, ¿no? Normalmente hay muchos conceptos en inteligencia artificial que se están usando. Uno de ellos, dos de los que más vamos a usar en este ámbito, ¿no? Y con este conocimiento, que es lo que vamos a aprender en en esta unidad. Se está hablando mucho o van a escuchar mucho de lo que se llama un agente lógico, ¿no? Es un tipo de agente inteligente, hay muchos tipos de agentes basados en IA, ¿no? Y en inteligencia artificial, que permite tomar decisiones y actuar en el entorno donde está trabajando, basándose en procesos de razonamiento lógico, ¿sí? Es por eso que utiliza lo que es la lógica formal para representar el conocimiento sobre el entorno, realizar inferencia y planificar sus acciones. ¿Se acuerdan todo lo que ustedes vieron en LED? ¿Sí? Lo vieron en lógica, estructuras discretas o en matemáticas discretas. ¿Vieron un poco de lógica? Bueno, esa iniciación que vieron en lógica les va a servir para esta materia, para esta unidad, y les va a servir para ir afrontando distintos tipos de agentes que tengan que programar o que crear o colaborar o lo que tengan que hacer con agentes lógicos les va a servir, ¿sí? Yo acá les puse una breve un dibujito, ¿no? Que que representa esta definición, ¿no? Que es un agente inteligente, normalmente tiene percepciones a través de sensores, ¿no? Mecánicos, generalmente está acompañado, siempre recuerden que en nuestra profesión tenemos el hardware y el software, ¿está? Generalmente el hardware es el que tiene todas las percepciones los receptores, ¿no? Ya sea a través de sensores, teclado, pantallas, donde se recepta la información del entorno, ¿sí? Y puede accionar, ¿no? Entonces puede accionar si es un robot, accionará caminando, ejecutando algo. Si es un bot inteligente, responderá alguna pregunta a través de un prompt o de un gráfico. ¿M? Entonces hay por eso hay distintos tipos de agentes, no solo en concepción en estructura, sino en lo que se hace, ¿no? Siempre, por supuesto, que estos agentes que tienen un receptor de todo lo que es el entorno, va a tener todo lo que es ese sistema inteligente donde se va a analizar cómo está el entorno, acciones de respuesta en base a condiciones, acciones, normas, ¿sí? Lógica, todo lo que tenga que hacer y luego la respuesta, por supuesto, tiene que ser a través de algún mecanismo que devuelva la información, ¿no? Ya sea un intérprete de comando donde uno le pregunta y responde, sí, por eso necesitan las dos partes. El mismo circuito que vimos desde el primer año, ¿no? Entrada, proceso y salida. Yo no puedo alimentar el sistema si no le doy entradas y lo mismo no podría hacer nada si no sirve de nada que haga todo esto inteligente si no puede demostrar las acciones a la salida, ¿no? Nada más que
a medida que vamos aumentando el nivel de complejidad y van a ir aumentando ustedes su conocimiento, van a ver que todo este circuito cada vez es mucho más complejo y las acciones, las decisiones que puede tomar un hardware cada vez es mucho más inteligente y se asemeja a lo que respondería una persona humana. ¿M? Por eso, en este ámbito hay un concepto que lo nombramos como aplicación de lógico, que es el sistema experto, ¿no? El sistema experto es una aplicación que se usa, una aplicación de IA diseñada para simular el conocimiento y razonamiento de un experto en un campo específico, ¿no? Entonces, eh, lo que se hace es simular ese conocimiento y ese razonamiento y se pone a accionar en un hardware. ¿M? Estos sistemas funcionan siempre con una base de conocimientos, que es la que se alimenta con el conocimiento del experto. En el caso de lógico es con hechos y reglas. Y se tiene este motor de inferencia que es el que va aplicando las reglas, ya tiene todo un software prearmado, cargado para poder ir encadenando esas reglas, ir buscando, ¿sí? Y de esa forma ir deduciendo nueva información o tomar decisiones. ¿M? Acá está el grafiquito que es muy parecido al que les hice yo, que es más eh, más básico, ¿no? Yo tengo acá todo el conocimiento del experto, lo pongo en la base de conocimiento, que es lo que van a hacer ustedes, poner todo ese conocimiento en hechos y reglas. La máquina de inferencia, ¿sí? O el motor de inferencia, ¿sí? El que se encarga de hacer todas ese encadenamiento de reglas, enlace, y inferencia y deducción, ¿sí? Y presentarlo mediante alguna interfaz de usuario hacia el usuario, ¿no? Así que el usuario que no es experto necesita conocimiento de algo que hace preguntas, ¿sí? Y obtiene una respuesta. ¿Cómo? Y a través de este esquema. En general, ese es el esquema eh, muy genérico de un sistema experto, que son los sistemas que hoy nos están, que estamos acostumbrados a usar normalmente. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Buscar el agua. Yo acá les dejé algunas características de los agentes lógicos, porque son importantes para que vean ustedes por qué esto que vamos a ver hoy tiene relevancia para ustedes en el futuro, ¿no? Características en la primera instancia es todo lo que es representación del conocimiento. La idea es poder representar cualquier conocimiento en una base utilizando lógica formal, como lógica proposicional o de predicados. Y la base de conocimiento va a contener todo lo que es hechos, que es lo que la gente sabe, ¿sí? Ya ahora vamos a ver el conocimiento cierto, real, y las reglas lógicas que describen cómo interactúan esos hechos y cómo voy obteniendo nueva información a partir de lo que la gente sabe. ¿M? ¿Sí? La gente sabe ciertas cosas, pero tiene ciertas reglas que hacen de que la combinación de esas reglas puedan llevar a dar una respuesta o que pueda obtener un conocimiento. También, aparte de la representación del conocimiento, nosotros en esta materia vamos a llegar a esta partecita, ¿sí? Vamos a hacer algunas cositas más, pero es muy básico lo que podemos hacer, ¿no? También tenemos lo que es razonamiento, poder realizar inferencias a partir de la base de conocimientos, ¿m? Hacer esto a través de reglas lógicas para deducir nuevas informaciones a partir de lo que ya se sabe. Se puede hacer deducciones, las conclusiones lógicas basadas en hechos conocidos y planificar acciones en función de lo que se deduce. Nosotros hasta ahora vamos a poder hacer en esta materia algunas inferencias y deducciones muy pequeñas, ¿no? Planificar no, pero sí podemos ver algo de esto. Percepción y actualización.
va un poquito a un nivel más arriba. ¿Por qué? Porque necesitamos ya hardware que puedan tener sensores, ¿sí? Y que puedan ir actualizando la base de conocimiento con nueva información. Hoy, por ejemplo, un chat, por ejemplo, o un agente, a lo mejor no tiene un sensor propiamente dicho, porque no está colaborando solo, sino es simplemente una terminal que va actualizando su base de conocimiento con toda la información que está en la nube, por ejemplo, ¿sí? O en ciertos lugares donde se pueden ir buscando. Eh, por supuesto que estos sistemas, ¿qué hacen? Van usando la base de conocimiento actualizada, o sea, la están actualizando permanentemente para tomar nuevas decisiones, ¿sí? Van aprendiendo también, eso es lo que van a ver ustedes en quinto año y bueno, van a ir viéndolo a medida que ustedes quieran aprenderlo, ¿no? Y también, por supuesto, vamos a tener no solamente el aprendizaje, sino las acciones basadas en lógica, ¿sí? Se eligen las acciones basándose en razonamiento profundo, donde la idea es buscar cuál es la mejor acción posible a partir de lo que se sabe y lo que puede deducir. ¿M? ¿Por qué? Porque puede haber eh, muchos conjuntos de acciones, pero bueno, se busca aquello que sea mejor y siempre basado en las reglas como un experto se las dé. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Queda claro más o menos? Sí, profe. Esto que estoy haciendo acá, que no esto no va en la materia, ¿no? Porque ya es de IA, pero bueno, les va dando un tips para que ustedes digan, ah, a ver, quiero aprender esto, me gustaría saber un poquito más. Bueno, hay de todo. Si ustedes buscan información de esto, hay muchísimo. ¿M? Vamos con la lógica, que es con lo que vamos a trabajar, ¿no? Ya ustedes la vieron en LED. Básicamente la lógica es una disciplina, ¿no? Que estudia todo lo que es la formalización de conocimiento y las formas válidas de inferencia, ¿no? Normalmente nosotros trabajamos con lenguaje natural y a partir de ahí podemos ir haciendo frases, sobre todo declarativas, que es por donde viene el lenguaje de la lógica, imperativas, interrogativas, pero vamos acá por las declarativas. Se hacen fórmulas bien formadas, se le da un formalismo para poder escribirla y por eso terminamos en una forma normal que no solamente de todos entendamos, sino que un software lo pueda entender, ¿no? Por eso, de la lógica formal, tenemos dos vías, que es la lógica proposicional y la lógica de predicados, ¿no? Todo lo que es proposicional es lo que ustedes vieron en LED, ¿no? Que es todo proposiciones simples, que pueden ser verdaderas o falsas. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Normalmente cada proposición es una afirmación completa y normalmente no se puede descomponer en partes más pequeñas. ¿M? En cambio, la lógica de predicado una forma más amplia, también se le llama lógica de primer orden. Es más expresiva que esta proposicional, porque no solo trabaja con proposiciones, sino que también permite representar relaciones entre objetos y cuantificarlos. Esto es lo que le va a dar más riqueza a la generación de conocimientos. A esto que hablábamos de que la gente, cómo va a construir conocimiento, con lo que sabe y con lo que puede construir a través de las reglas lógicas. ¿M? Acá yo les puse unas definiciones muy simples de lógica proposicional, es lo que ustedes vieron en LED, ¿no? Que trabaja con proposiciones atómicas. Por ejemplo, cada enunciado o definición le pueden llamar P, Q, R, ¿m? Como para darle un simbolismo. Y cada una puede ser verdadera o falsa, ¿sí? Acá es todo verdadero o falso. Puede usar conectores lógicos, el NOR, el AND, el OR, el implica, la doble implicación. No maneja una estructura interna dentro de las proposiciones, pero da simplemente información verdadera o falsa. ¿M? Por ejemplo, P puede representar Juan en estudiante, pero no se descompone en partes. ¿M? Eh,
ejemplos que puedo tener en lógica proposicional. Ana está cansada, eso es un hecho, eso es una información concreta. Ana tiene trabajo también. Fíjense en que esto está en lenguaje natural y representado por P. Ana tiene trabajo, está representado por Q. Y si yo pongo P y Q, digo, bueno, Ana está cansada y Ana tiene trabajo, ¿no? Entonces, uno ambas proposiciones y doy una información, ¿sí? Ahora bien, con la lógica de predicados de primer orden, le doy un poco más de expresividad. Por eso se dice que es más expresiva que la lógica proposicional, ya que ahora lo vamos a ver, los elementos de esta lógica, usa predicados que se aplican a individuos del dominio, ¿sí? Por ejemplo, estudiante Juan. Entonces, en este caso, predicado, tenemos el predicado estudiante y el individuo Juan. O Juan estudia lógica. Entonces, yo acá tengo dos elementos que puede ser una persona Juan y algo que estudia. Entonces, esto es una propiedad, por ejemplo, se dice, ahora lo vamos a ver en las definiciones, Juan es estudiante, está dando una propiedad, un hecho que es una propiedad, y esto es una relación. Juan estudia lógica, es la relación que hay entre una persona y una materia, por ejemplo. Entonces, esto es, por eso estos predicados son más expresivos. También se introducen más elementos como cuantificadores y esto lo que permite es razonar sobre propiedades, relaciones entre los objetos y hacer inferencias más detalladas. Entonces, lo mismo que recién pusimos, como Ana está cansada, ahora lo vamos a representar en forma simbólica, como cansado Ana. O Ana tiene trabajo Ana. Este es el formalismo de la lógica de primer orden que lo vamos a ver a continuación. Y si tuviéramos que enunciar una relación entre estas dos, podría decir que para toda persona X, independientemente de quién es, si es Ana, Juan o Pedro, si está cansado y tiene trabajo, y bueno, entonces no está descansado. ¿Está? Sería una apreciación. Entonces uno puede trabajar con un poquito más de expresividad. Y yo acá les puse, para que vean las dos diferencias, con otro ejemplito de una frase de lenguaje natural. Todos los estudiantes aprueban si estudian. Si yo estoy con la lógica proposicional simple, yo puedo decir, mira, el estudiante estudia, el estudiante aprueba, dos proposiciones. Y para representar esta frase de lenguaje natural, le digo P implica Q, que significa que si el estudiante estudia, el estudiante aprueba, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué tiene esto? Muy simple, pero no distingue entre distintos estudiantes, porque bueno, acá es un P y un Q, no hay un razonamiento de quién estudia o quién aprueba, todo se reduce a variables proposicionales. Por eso esto es más fácil de estudiar en lógica, porque desde con esto pueden estudiar toda la teoría de lógica, ¿no? Todos los teoremas y todo, simplemente con trabajar con las proposiciones genéricas. Ahora bien, cuando yo quiero ir a un nivel de expresividad más y quiero llevarlo a lo mejor a un agente inteligente, me va a convenir representarlo de esta manera, ¿no? Con la lógica de primer orden, donde acá ya tenemos un dominio, ¿sí? Del problema que son las personas en donde podría decir, bueno, mira, tenemos un X, que es un genérico, puede ser Ana, Pedro, Juan, lo que sea, que se dice es estudiante, ¿no? Entonces esto, estudiante X equivale a X estudiante. X estudia X, perdón, es lo mismo que X estudia, y aprueba X sería como X aprueba, ¿no? Entonces, ¿cómo represento la frase de lenguaje natural? Todos los estudiantes aprueban si estudian, ¿no? Yo digo, para todo X, ¿sí? O para toda persona, ¿sí? Si ese X persona es estudiante y ese X estudia, entonces ese X aprueba, ¿sí? ¿Queda? Sí, profe.
¿sí? Y lo que tiene esto es que podemos hacer inferencia. A partir de esto genérico podemos ir jugando, ¿no? Entonces podemos ponerle nombres como Juan. Juan es estudiante y estudia, entonces Juan aprueba. O Juan tiene una gran probabilidad de aprobar, porque eso también lo vamos a ver que eh, como esto es verdadero y falso, muchas veces vamos a tener, bueno, es verdadero o falso, pero también estos sistemas trabajan con un grado de probabilidad o de certeza. ¿M? Si bien acá vamos a trabajarlo muy simple, con verdadero o falso, pero en general tenemos también agentes donde se va a trabajar con un grado de probabilidad. ¿Por qué? Porque o un grado de certeza que se llama. Porque, bueno, muchas veces no se puede llegar a un resultado concreto. ¿M? Ya, de hecho, en filosofía tenemos esta cuestión de que uno no puede afirmar nada per se, hay que demostrarlo y muchas veces uno afirma a través de la demostración por absurdo, que eso es algo que también vamos a tocar más adelante en la clase que viene cuando veamos cómo se hace la búsqueda de soluciones. ¿Está? También se podría, a través de negaciones, eh, poner reglas que, bueno, no necesariamente se puede aprobar. Por ejemplo, si no estudia Ana, y bueno, posiblemente, por más que Ana sea estudiante, pero si no estudia, y seguramente no aprueba, ¿sí? Y todos esos resultados posibles, ¿sí? Vienen de la lógica que ustedes aprendieron en LED, ¿sí? La combinación del AND, con la combinación del OR, la combinación de los NOT. ¿M? Así que toda esa teoría que ustedes empezaron a ver, la van a explicar acá, ¿no? Y la van a aplicar siempre en lógica. ¿Estamos? Bien. Y ahora vamos a lo que sí ya está en el apunte, que es lo que se les puede evaluar en los cuestionarios, que ya es la lógica de primer orden un poquito más en detalle. Por supuesto que vamos a hacer unos pequeños slides, ¿no? Para indicar elementos formales. ¿Por qué? Porque la lógica de por sí es enorme. Hay carreras que estudian lógica en toda la carrera. ¿M? De hecho, filosofía, hay muchas materias que se pasan todo el tiempo estudiando la lógica, porque, bueno, es uno de los formalismos más usados, ¿no? En todos los ámbitos. Y hoy por hoy es uno de los más utilizados esta lógica de primer orden para representar conocimiento en todos los ámbitos, ¿no? Y sobre todo en inteligencia artificial. Es una manera de dar un marco, ¿sí? De entendimiento y de aprendizaje a las máquinas. Respecto a esto, como vimos hace un ratito en los ejemplos, tenemos algunos elementos que lo vamos a enunciar ahora, ¿sí? Las constantes individuales son los símbolos, nombres que se van a usar para referir a algún objeto individual, que puede ser una persona, como puede ser Juan, puede ser una mesa, puede ser no sé, algo que represente o denote algún objeto. Los símbolos de predicados, que son los que pueden denotar alguna propiedad o relación entre los objetos. Esto que decíamos hace un ratito. Esto es un hecho concreto, es una propiedad. Ana es docente, Juan es alumno, pero cuando yo pongo Ana enseña a Juan, ya hay una relación entre ellos. ¿M? Entonces, en este caso, docente es un predicado simple, alumno también, y enseña es un predicado que no tiene un solo argumento, sino va a tener dos. ¿Y cómo se representan todos estos elementos en la lógica de primer orden? Por esto, los enunciados atómicos. Enunciado atómico se le llama a este formalismo de escribir cualquier oración en lenguaje natural, eh, anteponiendo el predicado primero y luego el sujeto o el objeto dentro, encerrado entre paréntesis. Por eso se dice que los enunciados atómicos son enunciados bien formados que tienen el predicado seguido por un número correcto de nombres, ¿sí? Em,
en el caso de recién que decíamos Ana es docente, yo como represento esa oración, como docente Ana o alumno Juan. Y la relación de Ana enseña a Juan, tendríamos enseña como predicado, Ana como Juan. Entonces, Ana enseña a Juan, así es como uno lo lee. Por supuesto que cuando yo tengo, en este caso, nombres o objetos más de uno, el orden en que esos nombres se ponen en el enunciado es relevante, es importante. Por eso acá se aclara que no es lo mismo decir que Ana le enseña a Juan que Juan le enseña a Ana. ¿M? Entonces hay que prestar atención cómo es el orden que uno va a usar estos constantes individuales, ¿no? Y por supuesto que también, después lo vamos a ver, también tiene mucho que ver la aridad, ¿no? Para la búsqueda de la solución, porque bueno, puedo tener predicados que tengan dos argumentos, tres, cuatro, esa es la aridad del predicado. En este caso, docente tiene la arida uno, arida uno y acá arida 2, ¿sí? Entonces también eso es relevante para la búsqueda de conocimiento de los motores o las máquinas de inferencia. También los enunciados atómicos los puedo combinar. ¿Por qué? Porque si necesito información más completa que esto, ¿sí? Puedo combinarlos con algún conector lógico, como un NOR, un AND o un NOT, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero dar como información, Ana es docente y Juan es alumno, lo puedo hacer y unirlos con un NAND. O Ana es docente y Ana enseña a Juan, estoy dando más expresividad a la información. ¿Está? En todos los casos sigo teniendo enunciados atómicos que me están dando información concreta. Yo estoy diciendo o afirmando algo, ¿m? En este caso relacionado a docente o alumno o enseña. Pero vamos a ver que también hay otros elementos, que es uno con el que más vamos a trabajar, que es los predicados que tienen consecuente. Estos predicados son predicados simples, enunciados atómicos simples, o predicados simples que se les llaman, que denotan una certeza, ¿sí? Ahora, tenemos por otro lado los predicados con consecuente, que son predicados que van a tener una serie de argumentos que se llama conclusión, que son apoyados por otro llamado antecedente. Generalmente en este ámbito, que es lógica de primer orden, la conclusión o ese predicado solamente tiene un solo predicado, una sola proposición, y puede tener del lado del antecedente varias preposiciones simples o conectadas con algún conector lógico. Por ejemplo, yo podría decir que Ana es docente, que es mi conclusión, si se cumple que hay un Juan alumno y Ana le enseña a Juan. Si estos dos antecedentes no se cumplen, y es posible que esta conclusión no se cumpla. ¿M? Entonces acá estamos entrando en un terreno donde yo voy a expresar conocimiento a través de reglas lógicas, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver a continuación, donde yo voy a afirmar algo, voy a concluir algo, siempre y cuando se cumpla lo que está acá hacia la derecha. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Los tengo por ahí? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Hasta ahí vamos a llegar con la teoría. No hay mucho más de teoría porque en realidad hay muchísimo más, pero no nos vamos a demorar en eso. Vamos a ir directamente a la aplicación, ¿no? Antes de aplicar en todo el concepto, vamos a entrar en Prolog. En este caso ya el lenguaje con que lo vamos a aplicar para poder empezar a ver esto en forma práctica. Prolog es un lenguaje de programación que es declarativo, ¿no? Basado en la lógica de primer orden. Es un lenguaje puro, por eso lo vemos. Hoy por hoy hay muchos lenguajes que usan librerías o partes de lógico, pero son, ¿no?, híbridos. Por eso nosotros usamos Prolog, que es netamente lógico, para las bases, ¿no? Después ustedes
seguramente lo van a combinar para hacer otras cosas. Este lenguaje está hecho para representar y utilizar el conocimiento que se tiene sobre un determinado dominio, ¿sí? Siempre recuerden que uno trabaja sobre un dominio específico donde va poniendo información cierta y va construyendo conocimiento a partir de esa información cierta. Cada línea de programa en este lenguaje es una declaración, no es una orden. Lo único que se tiene es el conjunto de aseveraciones, el equivalente a afirmaciones, ¿sí? Que se expresan simbólicamente, todo a través de la lógica. Que lo que expresa es conocimiento de una situación real o ficticia. ¿M? Entonces, esto básicamente es una otra forma de decir que yo tengo conocimiento, tengo hechos, tengo conocimiento certero, afirmaciones, que las voy a expresar simbólicamente a través de la lógica. La lógica que encuentra el conjunto de soluciones posibles está toda implícita en el motor de inferencia. No hay que programarla, es decir, ya Prolog tiene su motor de inferencia, así como lo tienen otros lenguajes, donde lo que se hace es todo ese conjunto de soluciones, la búsqueda de soluciones, que la vamos a ver la clase que viene, eh, se hace a través de este motor. Nosotros no la programamos, simplemente lo que vamos a hacer es escribir estas aseveraciones, estas afirmaciones y todas las afirmaciones condicionales a través de hechos. Es por eso que lo que vamos a aprender de Prolog, antes de empezar con la sintaxis, es cómo escribir este simbolismo, ¿no? Para expresar el conocimiento. Ese simbolismo se hace con un determinado tipo de reglas que se llaman las cláusulas de Horn. Estas reglas son fórmulas o que están basados en predicado, ¿no? Que están en forma clausal. ¿Por qué clausal? ¿Por qué? Porque tienen dos partes, un consecuente y un antecedente. Es decir, yo voy a tener el consecuente, que es mi conclusión, siempre y cuando se cumpla el antecedente o condición. ¿Qué significa? Que yo voy a poder afirmar algo siempre y cuando se cumpla lo que está a la derecha. Entonces, esto es lo que se llama B, normalmente simbólicamente. Vieron como vimos hace un rato que P y Q simbólicamente representaba una proposición. Bueno, acá B simbólicamente representa una conclusión o consecuente. Y A1, A2 hasta AN simbólicamente representa una condición o antecedente. Y esto que tiene este símbolo de menor guión, ¿sí? Esto es un implica que dice, bueno, B es verdadero si todo este conjunto se cumple. ¿M? Si alguno de estos elementos, porque están unidos por comas, ya vamos a ver, como todos son AND, la coma representa normalmente en este ámbito el AND, si todo es verdad, todo tiene que ser verdadero para que esto sea verdadero. Si algo de esto pasa a ser falso es porque todo se vuelve falso. Ya lo vamos a ver. Antes de entrar en el detalle de cómo evaluamos esto, vamos a ver estas dos partes. ¿Qué pasa? Estas cláusulas pueden tener tres formas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad tienen dos partes de las cuales yo puedo escribir solamente la de la izquierda. ¿Qué pasa cuando yo pongo solamente el B, simbólicamente el B? Estoy poniendo una conclusión, ¿sí? Y si estoy poniendo una conclusión, significa que del lado derecho no estoy condicionando a nada ese conocimiento. Por eso se habla de que es una afirmación o hecho. ¿M? Yo acá es donde estoy poniendo la información concreta. Esto, Ana estudia, Ana trabaja, el cielo es azul, lo que sea. ¿M? El conocimiento del experto. Ahora, tengo la cláusula completa, que si se cumple, si se pone B implica A1, 2, AN, es lo que se llama la implicación o regla. ¿Por qué? Porque esto también habla de conocimiento, pero un conocimiento que se va a dar por verdadero siempre y cuando se cumpla lo que está del lado derecho. Entonces, es todo ese conocimiento que normalmente nosotros tenemos que no es certero, sino que se tiene que corroborar con algo, ¿sí? Por ejemplo. Ustedes vieron que tienen como
información certera que los martes de 2023 tenemos clase de PPR del 2K10, ¿sí? Eso es cierto, es la afirmación o hecho. Ahora bien, ¿qué pasa con la realidad? Cuando ustedes, como hoy, que teníamos, hay paro docente, hay muchos profes que dan virtual o no dan clase, ¿sí? Y hoy, bueno, elegimos dar virtual. ¿M? Entonces, la forma en que se va a dar esa clase, ¿sí? De los martes de 2023 y va a ser presencial, por ejemplo, siempre y cuando se den las condiciones para que se pueda dar presencial. O se va a dar virtual siempre y cuando se den las condiciones para que sea virtual. Por ejemplo, si yo tengo que clase, se va a dar una clase virtual siempre y cuando, no sé, haya paro de colectivo, o yo acá estoy uniendo con AMPER, podría unir con OR, o hay paro de colectivo, o hay paro docente, o hay algún, el docente no se puede movilizar a la facultad y puede dar virtual, o todos los alumnos prefieren dar virtual y no sé, alguna condición, ¿sí? Extraordinaria que haga que dar virtual se va a dar por cierta, ¿sí? Entonces, eso también es parte de nuestra vida, ¿sí? Aquel conocimiento cierto y aquel conocimiento que se construye con ciertas afirmaciones que se van dando. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿por qué hago la pausa? Porque esto es lo que ustedes tienen que hacer cuando diseñan o fabrican un sistema inteligente, ¿sí? Basado en lógica. Van a tener que poner información que el experto humano conozca, concreto, ¿sí? Y reglas de cómo llegar a ese conocimiento o cómo actuar en base a las situaciones o a las condiciones del medio ambiente, de las circunstancias. ¿M? Todo esto que hacemos normalmente nosotros en la vida diaria como normal de las personas humanas, que tenemos que hacerlas, programarlas y llevarlas a una base de conocimiento para que un software la pueda hacer a través de un hardware. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Sí, profe. Bien, ¿me siguen? Por último, que tengo la forma clausal sin la conclusión, solamente las condiciones. Fíjense, ¿se acuerdan que dijimos teníamos dos partes? Acá tenemos la parte de la izquierda sola, acá tenemos las dos, y acá tenemos solamente la de la derecha. O sea que acá no tenemos conclusión, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si ustedes tienen que analizar esto, esto es lo que normalmente se llama la negación u objetivo. Negación viene por la forma en que hace la búsqueda del motor, la búsqueda de soluciones, que es por negación, por reducción al absurdo, ¿no? Por eso, aparte también el símbolo es por eso, ¿no? Pero vamos directamente a qué significa. Cuando yo tengo algo como esto, es porque todavía no sé la conclusión, ¿sí? Es lo que se quiere averiguar, por eso se habla del objetivo, ¿sí? Es lo que se quiere obtener. Entonces, ¿cómo yo llego a un conocimiento? Y a través de una serie de condiciones, de ya sea afirmaciones, reglas, ¿m? Una serie de conocimientos que se tienen que dar como verdadero y para que yo en algún momento llegue a una conclusión, ¿sí? Así que básicamente lo que vamos a ver nosotros acá en esta parte de materia es aprender a cómo representar en un lenguaje de programación el conocimiento cierto, el conocimiento que es basado en alguna condición y cómo pedirle, ¿sí? Cómo pedir un resultado a través de distintas condiciones que se pueden llegar a presentar. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Sí, sí. Bien, siempre lo aclaro porque, bueno, ahora, bueno, cada vez hay menos exámenes para rendir, pero en los cuestionarios se pregunta, pero es una de las preguntas que siempre fallan los alumnos y es la base fundamental de esto para poder construir conocimiento, la parte lógica. ¿M?
Entonces ténganlo en cuenta. A continuación hay una slide para cada uno, ¿no? La conclusión, que es la afirmación, se llama incondicional porque no requiere nada para probar, ¿sí? Ya está, es lo que significa que puso el experto, ¿sí? La implicación es de esta afirmación condicional, ¿por qué? Porque yo voy a afirmar algo siempre y cuando se condicione, se afirme lo que hay o se cumpla lo que hay del lado derecho. Y la negación, que es la cláusula objetiva o el goal, que es lo que uno quiere demostrar, ¿sí? Normalmente, por eso se habla de que esta cláusula es la que uno quiere probar, ¿no? Entonces, normalmente esto se dice que es una negación o se le llama negación, porque es como, cómo se llega a la prueba, ¿no? A demostrar si esto es verdadero o falso. Normalmente lo que se va deduciendo es que esta prueba, ya lo vamos a ver la clase que viene, se utiliza un principio que es un principio de resolución. En principio, originalmente era el de Robinson, pero bueno, después ha ido teniendo variantes, ¿no? Pero este principio en la década de los 50 60 se aplicaba, pero bueno, después fue cambiando. De hecho, hoy ya hay muchas variantes, mejoras, ¿no? A esto. ¿En qué consiste esto? Por eso se llama negación, ¿no? Porque se va negando las cláusulas que se quieren probar y se van agregando las cláusulas que se van demostrando o deshaciendo, ya eso dependiendo cómo lo vamos analizando. Se van aplicando todas las reglas de resolución y bueno, se termina en lo que se llama la cláusula nula. Cuando uno llega a la cláusula nula, queda demostrado que la cláusula original es verdadera. Eso es lo que normalmente se aplica como matemáticamente uno ve como reducción al absurdo. Esto es todo un procedimiento, ¿no? Lo van a ver seguramente en quinto, también van a volver con lógica y no sé si en alguna otra materia también, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo? Nosotros simplemente vamos a saber que hay un mecanismo que llega a la solución a través de la negación, pero nosotros nos vamos a dedicar simplemente a hacer la primera parte, los hechos y las reglas, ¿sí? Esto es todo un proceso. Si alguno quiere buscar más información de este tema, hay muchísima información de cómo es este principio de resolución y cómo son estos pasos, ¿no? Porque esto es un paso a paso muy resumido, ¿no? Negar la cláusula que uno quiere probar e ir negando e ir armando distintos juegos de lógicas, aplicando reglas y hasta que uno llegue a la cláusula nula, ¿sí? Es la única forma de demostrar con este principio de resolución, ¿sí? Que es el que está usado tanto en Prolog como en muchos de los lenguajes basados en lógica, ¿sí? Bien, para trabajar con esto que acabamos de ver, lo volvemos a poner en el contexto como en la primera slide, ¿no? Nosotros vamos a tener la base de conocimiento, que es la que nosotros vamos a cargar, ¿sí? Que es la definición de hechos y reglas, ¿sí? Ahí vamos a poner todo el conjunto de hechos y reglas que vamos a hacer. Vamos a tener el motor de inferencia, que es el que va a ejecutar y va a aplicar todas esas reglas de resolución. Y desde el intérprete de comando nosotros vamos a probar todo esto, esta base de conocimiento con las consultas, ¿no? Como son los objetivos. ¿Qué más? En Prolog dijimos que vamos a tener la base de datos de hechos y reglas. No hay una imposición de estructura de programa, no hay un procedimiento principal, no hay un script principal. No hay anidamiento de definiciones, nada. Simplemente nosotros creamos la base de datos y cuando la ponemos a correr, nuestro motor de inferencia se encarga de hacer las búsquedas. Todos los hechos y reglas que vamos a hacer son globales en alcance. El alcance es el mismo hecho o regla donde aparece.
y cómo ejecutamos los programas. Y simplemente haciendo preguntas, esas preguntas son los que se llaman consultas, ¿sí? Y todo, tanto los hechos, las reglas y las consultas son las cláusulas de forma. ¿Mm? Para escribir un programa en Prolog, ¿qué hacemos? Por un lado, vamos a escribir hechos y reglas en un archivo .pl, ¿sí? Y por otro lado, vamos a probar esos hechos y reglas con consultas en una ventana de un intérprete simple, ¿sí? Yo acá les puse algunos ejemplitos para que vean. Mañana seguramente van a ver más práctico. Yo acá les he puesto un ejemplo muy simple donde algunos hechos simples como docente persona, alumno persona, que estos son predicados que denotan propiedades, y enseña persona a persona es una relación, ¿no? Siempre recordando que esto es una afirmación, no hay nada del lado derecho que lo condicione, ¿no? En Prolog todo esto se escribe en minúscula, se termina con un punto para indicar cuándo terminó. Em, y por supuesto que también ya lo vamos a ver, el orden de los objetos es arbitrario porque como vimos al principio, los elementos del predicado, la cantidad de argumentos es importante y el orden en que aparecen también, ¿sí? Respecto a las reglas siempre van a ser conclusión sí condición, así que siempre voy a tener una una cabeza formada por un único hecho que se llama, que es lo que yo voy a concluir, siempre y cuando se cumpla una o más condiciones lógicas, ¿sí? Que están a la derecha de este símbolo, que es el símbolo del if, ¿sí? O el del implica, ¿sí? O la negación en realidad, ¿sí? ¿Qué más? El cuerpo. En la cabeza dijimos que es un solo hecho, pero el cuerpo puede tener muchos, varios, ya lo vamos a ver, conectados por conectivos lógicos. Acá serían enunciados atómicos combinados, ¿sí? Y también terminan con un punto. Y las consultas o preguntas son todo lo que yo necesito para obtener información. Cuando se hace una consulta a Prolog, que se hace dentro del intérprete de comandos, que hace los algoritmos de Prolog, todo ese máquina de inferencia, se pone en acción, se ejecutan todos los algoritmos de búsqueda, que lo que hacen es buscar en toda la base de conocimiento, intentando encontrar todos los hechos que coincidan con la pregunta. ¿M? Para Prolog, todo lo que está en la base de conocimiento es verdadero y lo que no es falso. Así que si hay algo que está buscando y no encuentra, terminó la búsqueda y no lo encontró, va a ser falso. Eh, Acá lo que aclara es que Prolog va a responder yes, en realidad true, si lo ha podido demostrar y si no es falso. ¿Mm? Y acá les puse un ejemplito, si yo tengo que escribir un conocimiento, por ejemplo, Ana es alumno, lo voy a escribir en el archivo PL. O si voy a hacer una afirmación condicional donde yo no afirmo, como en este caso Ana es alumno, sino yo digo, mira, Ana va a ser alumno si Ana cursa alguna materia. Y con respecto a las consultas, si bien ya lo vamos a ver la clase que viene, hoy vamos a ir empezando a probar, yo puedo hacer consultas que son exactas, es decir, preguntar concretamente, ahí está el alumno Ana, por ejemplo. Entonces, si está en la base de conocimiento por acá, me va a devolver verdadero o falso. Y puedo hacer consultas con variables, ya lo vamos a ver también ahora cuando veamos sintaxis, donde yo no le pregunto concretamente por un Ana o por un Juan o por un Pedro, le pregunto por un X genérico. Entonces, esa variable genérica, ¿qué hace? Va a la búsqueda, instancias, ahora vamos a ver cómo es el mecanismo, hace el encaje de patrones que se llama y se fija si ese X coincide con algún objeto real, ¿sí? Y si hay encajes, si hay coincidencia, lo trae. Y si no, traerá un false, ¿sí? Está esa estructura y ahí yo les he puesto
un ejemplito muy sencillo para que lo probemos, que es, por ejemplo, José es alumno, Ana es alumno, Juan es alumno. Esto estamos hablando de tres hechos concretos donde se afirma que estos tres alumnos, estas tres personas son alumnos. Después tengo un conjunto de tres hechos más, que es José aprobó el primer parcial, Juan aprobó el primer parcial y Ana aprobó el primer parcial. Otro conjunto de afirmaciones concretas. Y después tengo otro conjunto que es José aprobó segundo parcial y Ana aprobó segundo parcial. ¿Qué pasa? Todo esto son hechos, ¿sí? Concretos, que me dan información concreta. Y después tengo otro tipo de información que es la condicional basada en regla, en donde yo ya no digo Ana, Juan, José, sino digo, mira, yo voy a tener X como alumno regular, ¿sí? Voy a afirmar esto siempre y cuando demuestre que este X se comprueba como alumno y este X se comprueba que aprobó el primer parcial y este X se comprueba que aprobó el segundo parcial. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando yo pregunte por alguno de estos hechos, ¿sí? La respuesta va a ser verdadero o falso o me va a traer todos los posibles respuestas. Ahora, cuando yo llegue a este punto, me va a traer un falso, un verdadero falso o la respuesta que corresponda siempre y cuando se cumpla todo lo que está a la derecha. Y ahí empieza esta búsqueda de conocimiento condicional, ¿sí? Y es lo que nosotros vamos a ver en los prácticos y vamos a tratar de implementar muy sencillo en el parcial y en los TP, que es poder determinar qué cosas es conocimiento certero que tengo del dominio y qué conocimiento se puede ir construyendo a partir de ese conocimiento del dominio y combinándolo para llegar a una información nueva, más ampliada. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Acá creo que lo tienen. Vamos a ver si lo tienen. Yo acá les dejé les muestro y ahora vamos al práctico, al ejercicio para que ustedes vean. Acá, si nosotros se los dejo escrito, pero ahora lo hacemos en Prolog. Tenemos dado un archivo ya, ejercicio uno, vamos a consultar, lo vamos a levantar en memoria para que el motor de inferencia lo tenga. Y a partir de ahí yo puedo ir preguntando, mira, ¿hay algún alumno regular José? Y me va a decir que sí. ¿Hay alguno regular Juan? Me va a decir que no. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, alumno regular tiene que ser alumno. Por ejemplo, José, ¿es alumno? Sí. José, ¿aprobó el primer parcial? Sí. José, ¿aprobó el segundo parcial? Sí. Las tres condiciones se cumplen por verdadero, entonces José es un alumno regular. Ahora, ¿qué pasa con Juan? ¿Juan es alumno? Sí. ¿Juan aprobó el primer parcial? Sí. Juan aprobó el segundo y mira, acá no figura en ningún lado. Entonces, para Prolog, como no existe Juan que aprobó el segundo parcial, esto me da falso, con lo cual todo es falso. Por eso Juan no lo trae. Esa es la consulta exacta que vimos hace un ratito. Esta, las exactas. En cambio, acá cuando yo digo, ¿hay algún alumno regular X? Entonces no estoy preguntando ni por José, ni Juan, ni Ana. Decime todos los que son alumnos regular. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir y va a buscar a todos los que encuentre. En este caso, José ya sabemos que es regular y Ana también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se fijan, Ana es alumno, Ana aprobó el primer parcial y Ana aprobó el segundo. ¿Mm? Entonces ahí los tengo a todos. ¿Qué más? Hasta ahí llego con esto. Déjenme ver si yo tengo acá el ejercicio cargado. Déjenme ver. Yo no sé si ustedes lo tienen, porque bueno, normalmente estamos en clase. No sé si no me di cuenta de decirles que lo descarguen. Este Prolog es muy sencillo. De hecho, ni siquiera tiene instalación. Uno descarga y ejecuta.
Acá, bueno, no sé si todos me van a poder seguir porque no estamos en el laboratorio, no me di cuenta de avisarles antes que lo tengan instalado para la clase. Pero bueno, si no lo tienen, no importa, yo simplemente quiero mostrarles. Yo voy a venir acá con consultar, a ver si lo tengo el ejercicio uno, a ver si es este el que tengo, ¿sí? Em, para verlo, lo voy a editar para que ustedes vean. A ver qué tenemos acá. A ver si este uno es el mismo que tengo yo. Acá está, ¿sí? Fíjense que yo ya lo tengo cargado. De hecho, yo se lo subí. Déjenme revisar acá. En la V, acá. Debería estar resolución ejercicio uno. Ahí tiene que estar este archivo que estamos viendo acá, ¿sí? Donde tenemos, bueno, acá tenemos más, yo les puse más alumnos, José, Ana, Juan, María, Pedro, quién aprobó el primer parcial, quién aprobó el segundo, ¿m? Y esta cláusula del alumno regular que acabamos de ver. Y después acá tengo varios más que son del caso de estudio que yo les pido, ¿sí? Entonces con este ejercicio, yo por ejemplo acá vengo y puedo decir, mira, una vez que yo ya lo consulté, puedo decir, mira, a ver, alumno, Ana es alumno, ¿sí? Ahí cuando hago la consulta tengo que poner el punto para que entienda Prolog que termino mi consulta y le doy enter. Me dice que sí, que alumno Ana es verdadero. Si yo subo y le digo, bueno, a ver, vamos a poner Juan. ¿Se acuerdan que Juan me dice, ah, no, se ve que Juan sí lo tengo? A ver, vamos a poner otro. Eh, María, no sé si la tengo María. Ah, todo me está trayendo que verdadero. Vamos a poner cualquier nombre, a ver si me lo trae. Falso. Bueno, ahí inventé un nombre. Que justo Ana, Juan y María seguro que están. Fíjense, José, Juan, Ana, mira, justo. Ana, José y María eran los que tenían todo. Bueno, ahí está. Ay, perdón. No, estoy haciendo la pregunta como si fuera el alumno regular. Todos estos son alumnos, por eso Juan me trae alumnos. Perdón, perdón. Rebobinemos, perdón. Yo pregunto solamente por alumno. La realidad, ¿Ana es alumno? Sí. ¿Juan es alumno? Sí. ¿Qué es lo que es condicional? ¿Quién es alumno regular? ¿Me entienden, no? Yo ahí me estaba yendo por la rama. Por eso estaba, si yo pregunto por estos alumnos, están, ¿sí? Cuando pregunté por MBB, que no existe, y me dice falso, no hay nadie con ese nombre. Igual que alumno regular, vamos a hacer ahora el alumno regular. Alumno regular, ¿sí? Ah, perdón, este era guión bajo. Alumno regular. Ah, vamos a poner, a ver, alumno regular. Ana, sí, verdadero. Vamos a poner Juan, que recién dijimos que no era Juan. Entonces ahí sí me pone falso porque no cumple con que, cumple que es alumno, cumple que aprobó el primer parcial, pero no el segundo. Si ustedes se fijan, Juan acá es alumno, aprobó el primer parcial, pero no aprobó el segundo, así que Juan no es alumno regular. Y si yo le digo, mira, yo no sé por quién preguntar, quiero preguntar por todos los que encuentre, alumno, dame todos los alumnos regulares, yo le hago, bueno, el primero que me va a traer es José, yo para continuar, eso lo vamos a ver en la clase que viene, pero hoy lo vemos también, con punto y coma. Le puedo decir dame el otro, que es el punto y coma es el OR lógico acá. Así que yo le digo dame otro. Uy, perdón. Dame otro. O, ¿sí? Y medio falso. Sí, alguien preguntó algo, perdón. Esperen que tengo el chat, además que no estoy viendo. Ahí está. Me dicen a qué debe este error. Ah, mira, Luis, ahí, por lo que estoy viendo. Hay algún error de
ilegal UTF-8, donde dice ilegal UTF-8, es como que hay algún error en algún símbolo o en algún espacio, algo. Ese es el archivo que vos bajaste directamente de la UB. Sí, habría que revisar si no tiene algo ahí que está interpretando mal. Fíjate que ahí en la línea 19 debería estar, a ver, ya te digo cuál es la línea 19. Es este mismo ejercicio que están viendo ustedes, ¿no? A ver, me voy a ir a la línea 19. Acá. Acá es donde te debe estar dando error, ¿sí? Línea 19, carácter 84, aparentemente. Debe haber algo ahí, si, no sé si será un punto o algo, eh, que te está dando como que no lo puede tomar. ¿Con qué lo abriste? ¿Con un, así con Prolog también? Hay que ver qué versión de Prolog que no puede haber, pero hay algo ahí. Con Prolog 9. Tendría que probarlo. Que haya ahí algo que se ha grabado mal, entonces lo pone mal. Lo que podrías hacer de última es volver a escribir esa línea, porque hay algo, hay un carácter, lo más seguro es en la línea 19 en la columna 84 a mí me están marcando. Eh, Mira, la versión, no sé cuál es la versión que está en el laboratorio. Yo acá tengo, déjame ver qué versión tengo acá. No, no me acuerdo qué versión tengo yo instalada acá, que es la que uso siempre. No sé si tengo acá una acerca de... No, no tengo ninguna acerca de... No sé qué versión es la que tengo acá. Es la misma, la misma que está en el... acá. Yo les sugiero, esperen que... Vieron que acá en materiales de estudio, aparte de los apuntes, ¿sí? Están todos los links. En teoría, acá debería descargarle el... No sé si esto lo lleva a la página de... les descarga el ID estándar o el más nuevo. La verdad que nunca lo he probado. A ver cuál les trae. Lo que usted, le está trayendo el 9. Bueno, el 9 es el de 64. Calculo que la mayoría debe tener el de 64. Ya después lo voy a volver a descargar y voy a probar. La verdad que en el laboratorio no sé cuál es el que tienen. Hay que guiarse por el que está en el laboratorio porque con ese van a rendir, ¿m? En el parcial. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Esperen, no sé por qué no veo el chat. ¿Sí? Sí, profe, una consulta. Para cargar un archivo, o sea, es la extensión .pl. Sí, tiene que ser PL. ¿M? Para que está. Fíjense, yo fíjense que el que tengo yo acá, yo no me fui a la ayuda, lo tengo acá. El que yo tengo acá es el 803. Tendría que descargar el 9 y ver si funcionan mis códigos ahí. Eh, pero no sé, como no estoy en el laboratorio, no tengo ni idea cuál tienen. Vamos a tener que esperar a la clase que viene o mañana. Bueno, no, mañana, yo no sé si el parcial. El paro es martes y miércoles, puede ser que haya visto. Alguno, yo la verdad que no sé. De todas formas, si es mañana también el paro, estimo, lo voy a hablar con el profe para ver si hace virtual.
pero si no, van en presencial al laboratorio. ¿Está? Bien, vamos con la segunda parte. Ahí está, parte 2. Si quieren descargar el 9 o el 8, descarguen cualquiera y los vamos probando. Bien, ¿estamos? ¿Estamos listos ahí? ¿Estamos bien o quieren un recreíto? No me conté. ¿Los tengo todavía? ¿Vamos bien? Hacemos un poquito más, que es no vamos a ampliar mucho más, vamos a entrar más en sintaxis y en el practiquito esto del ejercicio uno. Y ya la clase que viene, bueno, ampliamos un poco más eh, los ejercicios. Bien, ¿les parece? Entonces continuamos. Dale. ¿Qué tiene esta presentación 2? Más en detalle de Prolog, sintaxis, tipo de datos, operadores, ¿m? Y vamos a hacer un caso de estudio. Esto también nuevamente es un resumen de lo que hay en el apunte para que lo tengan ustedes como una cartilla, ¿no? De sintaxis. De todas formas pueden bajar desde cualquier lado, ¿no? Una cartilla de sintaxis. Como siempre, yo lo primero que hago es poner los comentarios. ¿M? ¿Por qué? Porque el lenguaje, lo primero que uno usa es comentario para todo, ¿no? Si yo tengo que poner comentario en una línea, es el porcentaje. Y si quiero hacer múltiples líneas, empiezo con barra asterisco, pongo el comentario y termino con asterisco barra. Una de las cosas que tiene Prolog es que todas las expresiones que se escriben terminan con punto. ¿M? Así que esta es finalización de sentencia con un punto, similar a Smalltalk. ¿Se acuerdan que Smalltalk también terminan con un punto? Bueno, esto también, esto Prolog es de la misma época de Smalltalk. Estamos todos con lenguajes prehistóricos, todos venían todos más o menos similar a Pascal. Todos terminan acá con el puntito. Bien, ¿qué más? Variables, lo que es variable acá es el concepto de variable, es, em, es variable lógica, no es el concepto de variable que ustedes conocían de celda, de memoria, que tiene una dirección y puede tener un valor, un tipo de dato. Si bien así es al final de todo, pero es muy allá al final en la capa de la máquina virtual, es el que gestiona todo el tema de variables en memoria. Para nosotros el concepto viene de una variable como una incógnita, algo que está sin resolver. Por ejemplo, yo le pongo un X en mayúscula para decir, bueno, a ver, tráeme algún docente. No sé cuál es, pero tráeme. ¿M? Siempre las variables tienen que ponerse en mayúsculas y hay un caso especial que a veces cuando necesitamos poner el lugar, porque a veces tenemos predicados con muchos elementos, donde hay algunos elementos que no se van a evaluar, entonces uno puede poner en la variable anónima para que no suba memoria. ¿M? Ya después lo vamos a ver, que son las variables sin nombre, porque no las vamos a necesitar, no las vamos a usar en ningún lado. Después lo vamos a ver. Pero en principio todo va con variable cuando queremos encontrar alguna solución. Las constantes son todos los valores concretos, ¿sí? Que están en las expresiones. Siempre las constantes se escriben en minúsculas. ¿M? Todo, ya sea predicados, argumentos, todo. No se pueden dejar espacio entre los nombres. Siempre son términos de cero aridad, ¿sí? Pueden ser constantes de caracteres, de números. Se dice de cero aridad porque no tienen nada asociado a ellas. Ya vamos a ver los tipos compuestos o tuplas que pueden tener un nombre y seguido de argumentos. Esos son de enarios. Esto al serse cero arios sería, es como en este caso Ana no tiene nada asociado, es ningún argumento. Bien.
Este término docente es un término de arida uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un argumento. ¿Está? Entonces, todos los términos, ya sea nombre de predicado o nombre de objetos, tiene una arida. O cero, uno, dos, tres, lo que sea. Todo es términos para Prolog. Respecto a los tipos de datos, no hay una asignación de tipos muy fuertes en Prolog. Sí existen los tipos, por supuesto, porque tarde o temprano terminan registrados en el hardware con su tipificación, pero lo que se preocupa Prolog más es por la lógica, la relación entre los objetos, ¿sí? Que del tipo de los datos, ¿no? Todos los datos que maneja en principio para él son términos. Después, esos términos internamente se convierten a números, a string, a entero, float. Valores que puede tomar cualquier variable, puede ser un número entero, un número float, doble, string, símbolo. Por eso hay definiciones para todos los números, para la secuencia de caracteres, bueno, listas, tuplas, vamos a ver. ¿Qué más? En tipos simples tenemos los booleanos, como en todos los lenguajes, el true o false, y más acá, ¿no? Que todo respuesta es verdadera o falsa. Los numéricos, enteros reales, las secuencias de caracteres, átomos, strings, símbolos, generalmente son similares, nada más que se difieren por lo que puedo hacer con ellos. Los símbolos y los strings son muy similares. Lo que pasa es que con los strings hay predicados ya predefinidos para hacer más cosas. Por ejemplo, transformar a mayúscula, minúscula, devolver, no sé, si es un alfanumérico, si alguna transformación de string se puede hacer. Con el símbolo es simplemente nominar algo. Generalmente usamos símbolos para representar nombres, direcciones, todo lo que sea string, lo hacemos con símbolo o string. Si es con string es con doble comillas y si es símbolo no hace falta que vaya con comillas. Y con tipos compuestos, que lo vamos a ver la clase que viene, tenemos estas constantes ya no son constantes, sino son tuplas u objetos compuestos que pueden tener más de una arida. Y las listas, que también las vamos a ver. Respecto a los operadores, tenemos los operadores estándar, el AND, que es la conjunción el AND, que está representada por coma en Prolog, el OR o disyunción, que es el punto y coma, la negación, se escribe NOT o barra invertida guión, y la implicación, ¿sí? El if, que es dos puntos guión, ¿sí? Que es esto que veíamos que lo usábamos en las reglas. Ahora bien, cuando vamos a trabajar con variables y términos, no existe acá el concepto de asignación de valor a una variable, no hay lo que se llama efecto colateral, no hay variables globales, acá simplemente eh, tenemos términos, por eso se aclara acá lo que les dije hace un ratito, no hay el concepto, no existe acá el concepto de variable como posición de memoria que almacena estados intermedios. Eso es internamente a nivel de máquina de inferencia, así como si lo maneja el software que está adentro. Pero nosotros lo manejamos simplemente como una variable, una incógnita, ¿sí? Un término. Acá lo que aclara es, no tiene sentido hacer x igual a x más uno porque esto para él es el término x igual a x más uno literalmente. No hay una operación aritmética. O sea, ahora vamos a ver cómo se puede hacer si nosotros queremos hacer operaciones aritméticas. ¿Y en qué consiste lo que se llama la unificación? La unificación es asignarle a esas variables lógicas un valor. Es lo que normalmente se llama como ligar un valor a la variable. Y hay muchas reglas de unificación, ya después las vamos a ver. En principio la unificación se hace con la igualdad, ¿sí? O sea, la igualdad es lo que hace de que un término se unifique a otro, ¿sí? O que se valide que ambos términos
unifiquen, porque eso ya lo vamos a ir viendo de a poquito, porque no es tan fácil entenderlo la primera vez, que no es una asignación de valores, sino una unificación. ¿Qué significa? Por ejemplo, x igual a 2, si bien a priori yo le estoy asignando un 2 a x, ¿sí? Ya vamos a ver que cuando vayamos a hacer encadenamiento de reglas y de preposiciones, también este igual sirve como, en la primera vez, como unificación, pero después ya como validación. Lo mismo esto, y igual a uno más uno. Acá no estoy haciendo aritméticamente uno más uno 2. Simplemente estoy guardando en y el término uno más uno. El término barra igual, que es la no unificación, se va a dar verdadero cuando no unifiquen, cuando sean diferentes. El igual igual es la identidad, comprueba si dos expresiones son realmente iguales, ¿sí? Por supuesto que esa comparación es una comparación de términos sin evaluar expresiones. Es decir, por ejemplo, si yo le digo 2 es igual a 2, sí. Ahora, si yo le digo 2 es igual a uno más uno, no, falso. ¿Por qué? Porque no existe el concepto de uno más uno 2. Es este término es igual a este, no, no lo es. O sea, vamos a ver cómo cuando necesito hacer una operación aritmética le tengo que forzar o yo decirle a Prolog, mira, ahí quiero que asumes el uno más uno. Esta es otra expresión donde yo digo, mira, unifico el 2 en x, luego verifico que x sea igual a 2, por lo tanto, toda esta unificación me dio verdadera. En este caso también yo unifico en x igual a 2, en y pongo el 2 y luego verifico que x y sean iguales. Entonces, esto queda unificado que x es igual a y que ambos valen 2. ¿Sí? Y la no identidad, barra igual, es me comprueba si dos expresiones no son exactamente la misma. Operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación, división, cociente de división entera, módulo, potencia, son algunos, ¿no? ¿Sí? Normalmente los operadores los usamos en notación infija nosotros, 2 más 5, pero también se pueden poner prefijas. De hecho, el prefijo o el operador en sí es un predicado, ¿no? Este es el predicado suma que tiene dos argumentos, el 2 más el 2. Así que cualquiera de los dos se puede usar, pero este es el que más usamos nosotros. Respecto a los aritméticos, como todo esto es en términos, términos de stream, no son numéricos, si nosotros tuviéramos que hacer comparaciones aritméticas, eh, vamos a usar operadores especiales. Por ejemplo, igual dos puntos igual. El igual igual, dijimos recién que es solamente de igualdad de expresiones. Este igual, dos puntos iguales, igualdad aritmética. Esto es lo que evalúa si un valor de la izquierda numérico es igual a otro valor numérico. Entonces ahí sí Prolog hace las transformaciones correspondientes. Por ejemplo, acá, 2 más uno en término igual, 2 puntos igual a 5, ¿sí? Esto es falso. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso hace 2 más uno convierte a 3, 3 igual a 5, no. En este caso, 2 más uno es igual numéricamente a 3, sí, porque hizo 3, 2 más uno 3, 3 igual a 3. Si yo estuviera puesto 2 más uno igual a 5, me daba falso, y si ponía 2 más uno igual a 3, también me daba falso porque no podía hacer la conversión aritmética. Entonces, para los aritméticos va dos puntos en el medio o para el diferente. También tenemos mayor igual y menor igual, que sí son para comparaciones numéricas, no para términos. Los términos solamente se usan con igual o diferente, ¿no? ¿Qué más? Y el operador Profe, especializa. Sí, decime. ¿cómo es? No entendí bien el tema de la unificación. Ah, creo que justo estaba en la diapo donde explicaba eso. Bien.
Ya esto vamos a volver sobre esto. La clase que viene, yo les voy a hacer bien todos los pasos a paso. Pero la unificación trabaja de dos, eh, en realidad lo pueden trabajar de dos formas distintas, ¿sí? Cualquier variable que por primera vez no tenga ningún valor, cuando vos le haces igual, le asignas un valor, ¿sí? O sea, ahí se llama, es la unificación. Y se hace el proceso de asignación, ¿sí? Entonces esa variable que estaba libre, ahora pasa a tener un valor. Si esa variable ya tiene un valor, después vos podés usarla para averiguar cuál es el valor. Entonces, por ejemplo, acá, ¿sí? Cuando haces x igual a 2, ¿sí? Vos podés verificar qué valor tiene x, porque ya antes le hiciste una asignación. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no podrías hacer? Que eso lo vamos a ver la clase que viene. Vos no podrías acá a continuación decir x igual a 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque x ya tomó un valor en este ámbito y no puede volver a valer otra cosa. ¿Mm? Entonces, a eso se refiere la unificación. Lo que pasa es que la unificación también va un poquito más allá. No es solo una asignación, sino también es una comprobación. ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo que se hace es comprobar primero que la variable, por ejemplo, ¿por qué te dice que la unificación es verdadero si ambos términos unifican? Porque si x está libre, está en none, suponte que es none acá, no, no es none, en realidad es nil, pero si x está libre, no tiene ningún valor, y yo quiero unificar el 2, esto unifica porque ambos términos están sueltos. Entonces el 2 se unifica a x. ¿Mm? Ahora, si yo suponte que a x le puse el 2 y después le digo a x, ah, no, pero ahora quiero que valga 3, esa unificación me va a dar falso. ¿Por qué? Porque va a querer cargarle a x, que ya tiene un 2, unificarle un 3. Va a decir, no, es falso porque ya x tiene un valor. A eso se refiere con que las variables, una vez que se ligan, no pueden cambiar, no pueden tomar otro valor, ¿sí? En ese ámbito. ¿Mm? Entonces, una vez que la variable está ligada, no puede cambiar su valor. ¿Queda un poquito más claro? Hasta que no veamos ejemplos, es posible que no les quede del todo claro, porque esto lo tenemos que ver en el contexto de las búsquedas, y eso lo vamos a ver la clase que viene. Pero en principio, tomen literalmente lo que les estoy diciendo, ¿no? La unificación es la asignación de un valor a una variable. ¿Sí? ¿Quedó más o menos? Sí, sí, igual esperamos la parte más Dale. práctica. Sí, 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 sí. Sí, porque no es muy simple la unificación. De hecho, bueno, ahora lo vamos a ver un poquito más con aritmético. Vamos a poner unos ejemplitos para que lo veas. Capaz que con Ah, este, perdón, y otra cosa también. Yo estoy viendo en mi pantalla, no sé si todos lo ven, como unos bordes, unos rectángulos, como si fuesen las sombras del Meet, que por ahí está tapando algunas letras de la pantalla, no sé si otros compañeros también lo ven. a ver, Como Sí, si ahí fuera dicen la por el imagen chat del que... Zoom, de, no sé, la imagen, claro, corriendo el chat y una imagen, una barra así, en diagonal gris, con gris oscuro. Sí, ah, ahí salió uno de los cuadrados, se fue, ahí volvió. Claro, ese es el de chat. Ah, ay, bien. vos sabés que sí lo estaba viendo raro, este de acá arriba, Sí, acá, es también. este también. Estos son lo que yo estoy viendo en mi pantalla. Ah, bien, bien. Claro, no nos muestra eso, pero sí nos Ahí muestra está. que no sé. Ahí Claro, se ve sí, perfecto. sí, ahí está, perdón. Qué Gracias. raro, porque normalmente el chat lo veo yo, pero ustedes no deberían verlo. Sí, está teniendo un comportamiento raro. Hace tanto que no uso Zoom que ya voy a revisar voy a revisar las configuraciones. Puede haber cambiado algo. Sí, no tengo habilitado
por ejemplo, viene mira, yo ahí lo voy a cambiar, acá abajo puse el- mi pantalla, lo saqué de arriba. Bien, bueno, vamos con este operador. Capaz que acá entienden un poco mejor los ejemplos. Cuando yo tengo que evaluar numéricamente alguna condición o algún valor, se usa el operador is, ¿sí? Este operador is se usa para evaluar expresiones aritméticas y funciones. Lo que hace es evaluar la parte derecha y lo unifica con la parte izquierda. Por ejemplo, si yo pongo x igual a 3 más 3, lo que hace es asignar o unificar a x el 3 más 3, literalmente. Ahora, si yo lo que quiero guardar en x no es el 3 más, el término 3 más 3, sino el resultado de sumar 3 más 3, entonces ahí pongo el operador is, reemplazo el igual por el is. Entonces ahí, ¿qué se hace? Del lado derecho se hace la operación aritmética, 3 más 3, 6, y el 6 se guarda en x. Por eso el resultado final es unificar el x en el 6. Para que ustedes vean esto que ponemos acá, si yo le digo x es 3 más 4, 7. Listo, eso es lo que unifica. Si yo acá le digo x más y igual a 3 más 5, no significa que va a ser 3 más 5 8 y lo va a guardar acá. No, lo que va a unificar literalmente, término a término, son los valores. Lo que está a la derecha en la izquierda. Entonces, el 3 lo pone en x, el más lo deja y el 5 lo pone acá. Entonces, cuando termine esta unificación, x tiene un 3 y y tiene un 5. En este caso, x igual a 3 más 5 me queda literalmente 3 más 5, ¿sí? Porque lo unifiqué con y, no usé operación aritmética. En este caso, por ejemplo, es lo que les decía recién. Yo unifico, vengo acá en este ámbito, x está libre, le pongo un 8, ¿sí? Le unifico el 8. Y ahora a continuación a x le quiero unificar el 3 más 5, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Esto me da falso, ¿por qué? Porque 3 más 5 literalmente es un 3 más 5, distinto de 8. El término 8 es distinto de 3 más 5. Entonces yo no le puedo asignar otro término distinto a x. Por eso me da falso. Cambio en este caso, ¿por qué me da verdadero? Porque yo a x no tenía valor y le puse un 8. Pero después, a continuación, a x, ¿qué le puse? Is 3 más 5. Hizo la operación de 3 más 5, 8. Entonces ahora ese 8 lo guarda en x. Entonces en este caso, ¿por qué da verdadero? Porque en el primer caso hizo una asignación, pero en el segundo hizo una validación. Como no puede volver acá a guardar un nuevo valor, ¿qué es lo que hace? Valida. Por eso muchas veces, por eso tiene doble función la unificación. En un caso es asigna por primera vez y en el segundo caso es valida o verifica, ¿sí? La terminología de unificación es solo unificación, pero yo lo explico de esa manera para que entiendan. Por eso esto da verdadero, porque acá asigna y esto unifica, digamos, con asignación y esto unifica con validación. ¿Se entiende? ¿Quedó un poquito más claro? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. No se hagan O sea, problemas. Sí, el igual igual hace la comparación lógica y el igual hace la comparación lógica y además asigna. claro, exactamente. El igual siempre va a ser, si el valor que vos estás igualando ya tenía algo, va a ser una comparación, Bien, ¿sí? perfecto, gracias. Y acá el igual igual, comparación de términos, ¿no? Entonces, 3 igual igual a uno más 2, no, falso, porque término uno más 2. Cambio, igual, 3 igual a 2 punto igual, esta es una comparación aritmética, entonces obliga a que las partes se transformen numéricamente. Entonces, este es 3 y este 2 más uno 3, 3 igual a 3. ¿Sí? Bien, ¿qué más teníamos acá?
Bueno, acá tenemos variables con operadores. Acá hay varios ejemplitos de cómo es esto de igualar con is, con igual, con comparación numérica. ¿M? Entonces, por ejemplo, acá, si yo digo 5 es igual a x más 4, esto me da error. ¿Por qué? Porque yo quiero x primero, no tiene ningún valor. ¿M? Y yo a x la tengo que unificar por primera vez con algún valor para poder usarla. ¿Sí? Em, y es igual a 1 más 4, esto es correcto. ¿Por qué? Porque hace la operación aritmética, 4 más 1 5, y guarda en y el 5. En este caso yo hago x es igual a 1 numéricamente, y ahora le digo que y sea igual a x más 1. ¿M? Entonces esto es correcto. ¿Por qué? Porque x ya tiene un valor previo, ¿sí? Que le unifiqué antes. Entonces 1 más 4 es 5, entonces en y guardo el 5. En este ejemplo, 5 lo quiero comparar numéricamente con x más 4. Falla. ¿Por qué? Y porque x no tiene ningún valor. ¿M? Esto, 5 lo quiero comparar numéricamente con x más 4. Y después a x le pongo un 1. También falla. ¿Por qué? Porque esto evalúa de izquierda a derecha. Entonces, x todavía no tiene un valor. Por más que yo le ponga después, todavía no tiene un valor. En cambio, esta misma expresión escrita al revés funciona bien. ¿Por qué? Pues primero a x le asigno un valor 1, unifica en 1, y después comparo. A ver, el 5 es igual aritméticamente con x más 4. Sí, ¿por qué? Porque x ya tenía un 1, 1 más 4 es 5, 5 igual a 5, listo. ¿Sí? Bien, queda en general, ¿sí? Está. Después, bueno, acá este es otro también ejemplito. Y acá tengo un caso de estudio que sería el caso de estudio 2 para que después lo veamos. ¿Cómo andamos de tiempo? 1 hora y 40. Em, ¿Cómo es el tema de enlazar con la tabla? Pero antes que eso, me voy a correr. Esperen que voy a abrir el caso de estudio semana 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el teórico, en la primera, en el primer, en la primera presentación, pusimos el ejercicio 1 que hablaba de que teníamos el alumno, el que aprobó primer parcial, el que aprobó segundo parcial, y acá una serie de hechos, ¿m? Que es lo que yo les mostré recién en el ejercicio 1. ¿M? Ese ejercicio 1 tiene primera resolución, que es la que vimos en el punto anterior, que era retornar el nombre de un alumno regular, entendiéndose como tal aquellos que son alumnos y tienen aprobados ambos parciales. ¿M? Entonces, alumno regular es el que, ven que vuelvo acá al ejercicio 1, ¿sí? Alumno regular es aquel que es alumno, tiene aprobado el primer parcial y tiene aprobado el segundo parcial, ¿sí? Y después vienen dos reglas más, que es retornar el nombre del alumno que haya aprobado el primer parcial o el segundo, y retornar el nombre de un alumno que esté libre, es aquel que no es regular. Estos tres los tengo acá, ¿m? Para que lo veamos. Por ejemplo, así como yo jugué acá con el alumno regular, puedo decir, bueno, a ver, ¿quién es alumno? ¿Quién está aprobado? Aquel X que sea alumno, fíjense que me pide como condición que sea un alumno, ¿sí? Yo voy a ir con esto. Que sea alumno, ¿sí? Y que haya aprobado el primer parcial o que haya aprobado el segundo parcial, ¿sí? Y yo estoy viendo acá que esto está mal. Fíjense, me acabo de dar cuenta que está mal. ¿Por qué? A ver,
para que ustedes me entiendan. No sé por qué ha quedado, posiblemente este sea un archivo viejo. un- La coma es el am. ¿Se acuerdan lógicamente el am es un asterisco? ¿Sí? Y la punto y coma es un or. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando matemáticamente yo tengo una multiplicación y una suma? Por precedencia de operadores, ¿cómo es? Al no tener ahí nada de paréntesis que está haciendo la... Voy a poner acá comentario para que no me dé error. ¿Se acuerdan cómo es? La precedencia, primero la multiplicación. Perfecto. ¿Sí? Así que si yo no le digo acá cómo yo quiero que evalúe, ¿qué va a hacer Prolog? Va a venir, va a decir, ¿sos alumno X? ¿Hay un alumno X? Sí. Y ese alumno X aprobó el primer parcial y lo va a buscar. ¿Sí? Y después, cuando lo verifique o no, va a venir y va a decir OR aprobó segundo parcial. Pero, ¿qué pasa con esto? X no valida si es alumno o no. ¿Mm? Entonces, esta regla está mal escrita. ¿Por qué? Porque yo acá lo que necesito es primero retornar el nombre de un alumno. O sea, me tengo que asegurar que es alumno. ¿Sí? Entonces, si me tengo que asegurar que sea alumno, primero pongo que alumno X y además tengo que verificar que ese alumno haya aprobado el primer parcial o haya aprobado el segundo parcial. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo voy a forzar a que primero se haga el más, el OR, y después la multiplicación. Entonces, yo voy a decir, mira, tenemos el alumno X, listo. ¿Y ahora con qué lo voy a combinar? Quiero saber si ese alumno aprobó el primero o aprobó el segundo. ¿Ven la diferencia de lógica? ¿Por qué es necesario los paréntesis acá para forzar la doble pregunta? ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ya en la clase que viene vamos a hacer ejercicios de esto y vamos a ver cómo el resultado puede cambiar totalmente si yo construyo lógicamente mal la expresión. ¿Sí? Y el tercero dice retornar el nombre de un alumno que esté libre, es aquel que no es regular. ¿Mm? O sea, acá, por ejemplo, X es libre si X es alumno y si X no es alumno regular. Como yo ya tengo la expresión alumno regular fabricada, simplemente con negarla yo ya sé que el alumno va a estar libre. ¿Mm? Entonces no hace falta volver a escribir todo esto. ¿Está? Entonces juego con aquellos predicados que yo ya utilicé. ¿Sí? ¿Queda? Eso para que les quede después y lo repasen. Y lo último, que yo lo voy a pasar por encima, porque la semana que viene lo vamos a hacer porque ya es mucho, ¿sí? Es este ejercicio 2 que habla sobre vendedores, sucursales, ¿m? Y que yo se los he planteado acá en el PowerPoint. ¿Por qué? Porque los ejercicios del parcial y del TP van a ser ejercicios con un dominio muy simple, un dominio que ustedes entiendan. Entonces, por ejemplo, este es un dominio donde yo tengo un conjunto de vendedores y un conjunto de sucursales, por ejemplo. Entonces, todos mis hechos van a ser los vendedores. Por ejemplo, un vendedor que tiene código, apellido, nombre, código sucursal. Una sucursal que tiene código sucursal y denominación. Entonces, ¿qué pasa? A partir de estos hechos, de estos datos concretos, yo voy a aprender a cómo construir nueva información. Por ejemplo, si yo les dijera, ¿cuál es el nombre de la sucursal del vendedor uno, por decir algo? ¿Sí? Ustedes, a priori,
están viendo esta tabla. Entonces dice, bueno, a ver, la sucursal, esta tabla no tiene el nombre de sucursal, sí tiene un número de sucursal, pero el nombre de la sucursal está en la otra tabla, así que si yo me fijo acá qué número es este, vengo acá y digo, ah, mira, el número es Buenos Aires. Entonces, si alguien me pregunta, ¿cuál es la sucursal del vendedor 11 o de Linares? Y bueno, la sucursal es Buenos Aires. ¿Me siguen hasta ahí el razonamiento? Lo que quiero buscar, ¿sí? ¿Está? Bien, ahora, ¿cómo hago para que el software lo haga, ¿no? Mi máquina, yo estoy viendo los datos, pero los datos en Prolog están en la base de conocimiento, entonces yo tengo que hacer alguna regla para que la respuesta a este vendedor sea Buenos Aires. ¿M? Entonces, lo que yo voy a hacer es una regla que diga, mira, vamos a buscar este vendedor. Vamos a buscar qué código de sucursal tiene y vamos a entrar a sucursales y buscar aquel código de sucursal que coincida para encontrar la denominación. Entonces, ¿qué vamos a tener? En la solución vamos a tener los hechos, que van a ser todos los vendedores. Fíjense en que los hechos es cada una de las filas tabuladas de la tablita 1 y la sucursal es todas las filas de la tabla 2, ¿sí? Esto que estamos viendo acá, la presentación de datos en forma tabular, es lo que ustedes van a ver en tercer año en gestión de datos cuando vean base de datos. ¿M? Cuando vean base de datos van a ver que las bases de datos relacionales generalmente se representan así, en forma de tablas y con algún tipo de relación. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es buscar cuál es esa relación. Acá a priori sabemos que vendedores tiene una relación con sucursales a través de su código de sucursal. ¿M? Entonces vamos a ver, ¿cómo hacemos para encontrar el nombre de la sucursal? Yo digo, bueno, mira, vamos a hacer una regla con el nombre que le pongamos o que nos digan. Acá le vamos a poner regla 1 y le vamos a decir, mira, para la regla 1 yo necesito el código de vendedor y el nombre que quiero encontrar de la sucursal. En este caso, ambas son variables de entrada y de resultado al mismo tiempo. Ya vamos a ver, porque dependiendo de la búsqueda, pueden ser de entrada o de salida. Pero básicamente yo requiero esos dos datos. ¿Qué vendedor y cuál es el nombre? Como el vendedor lo puedo conocer y el nombre no, lo que voy a hacer es acá empezar a buscar. Busquemos los vendedores que tengan ese código de vendedor. El nombre y el apellido no me hacen falta, por eso los voy a poner en forma anónima. Y sí voy a necesitar el código de la sucursal, ¿sí? Que sería esto, ¿no? Vendedor 111 unifica acá y el código de sucursal unifica con un 1. Después de eso viene una coma, un AND, y yo digo, bueno, ahora vamos a unificar sucursal. ¿Con qué? Con el valor de CS y NS. ¿Qué pasa con CS? Como esto ya se evaluó, en CS ya hay un 1. ¿Se acuerdan que yo les dije que la unificación implica en un primera instancia asignarle un valor? Pero si yo la vuelvo a nominar, lo que se hace es una validación. Entonces lo que se hace es, acá se va a buscar o se va a validar el CS en 1, ¿sí? Y se va a ir a buscar quién tiene esa sucursal número 1, que en este caso el 1 lo tiene Buenos Aires. Si no lo entienden ahora, no se hagan problema porque ya hemos visto un montón de cosas, ya son 2 horas continuas, no hemos hecho una pausa. Entonces usted me va a decir, profe, ¿me está hablando en chino o japonés? Sí, parece que sí. No se hagan problema porque en la clase que viene, cuando entremos, lo primero que vamos a hacer es esto, aprender a entender estas relaciones que hay. Yo, ¿por qué se las doy ahora en la presentación esta? Porque mañana seguramente algo van a hacer con los profes de práctico con esto y no quiero dejar de mencionarlo. Pero mañana es posible que ustedes terminen de entender el tema y si no, el martes que viene lo vamos a hacer. ¿M? Entonces, si yo sé que tengo que buscar
dado un vendedor 111, ¿cuál es su sucursal? Y me va a decir, ah, mira, Buenos Aires. O si yo le digo, dame la sucursal del vendedor uno, y bueno, el vendedor uno no existe, entonces me va a dar falso porque no tengo un vendedor uno. Si yo le digo, mira, vendedor 111, ¿sos de Buenos Aires? Sí, porque es de Buenos Aires. Ahora, si te digo, vos vendedor 111, ¿sos de Córdoba? No. O le puedo preguntar en forma genérica, dame todos los vendedores con todas sus sucursales y me va a dar el uno con Buenos Aires, el 2 con Buenos Aires y todos me los va a dar, ¿sí? Me va a dar el 3, el 4, el 5. ¿M? Entonces yo a partir de esto puedo construir un montón de información. La clase que viene, yo voy a empezar nuevamente con el ejercicio de esta semana uno para que repasemos cómo es la búsqueda de conocimiento y seguramente vamos a volver también a hacer un poquito del ejemplo de esto para que ustedes vean y vamos a continuar viendo cómo es la búsqueda de soluciones, cómo empezar a trabajar con un poquito más de información para ir preparándonos para el parcial. Estamos hasta ahí, no quiero llenarlos, no quiero avanzar más porque ya van a ser 2 horas continuas y sé que a esta altura ya los pierdo. ¿Sí? ¿Cómo están? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, 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 sí. Dale, Con respecto a la parte teórica del principio en el que usted mencionó lo que era el predicado y no me quedó claro. dale. Voy a dar acá. Vengo acá. Espera, vamos para acá. Me quedo acá, ¿sí? Fíjate que siempre que yo tengo que armar una oración en lenguaje natural, voy a tener una parte que es el sujeto y otro el predicado, ¿sí? Está el cuadrado. Acá es porque tengo el chat abierto. Ahí está. Gracias. Eso porque tengo el chat. No sé por qué es como que ustedes lo ven, como si fuera un fantasmita. Antes no se veía. Ya voy a ver cómo es la configuración. Bueno, vieron que todas las frases o el conocimiento que hacemos tiene sujeto y predicado, ¿sí? Me voy a ir al ejemplo por acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto, todos los estudiantes aprueban si estudian, ¿sí? Entonces yo tengo por un lado los sujetos, estudiantes, y por otro lado tengo el predicado, aprueban. ¿M? Por supuesto que acá también tengo un condicionamiento que es estudia. ¿M? Entonces, ¿qué es predicado? Predicado es todo aquello que acompaña al sujeto, que le da alguna característica o alguna relación. ¿M? Por eso predicado se le llama a todo aquello que denota alguna propiedad o relación entre los objetos, ¿sí? Entonces, aquello que le da, por ejemplo, a esto la propiedad de docente, a este la propiedad de alumno, por ejemplo, a un producto. Un producto vos podrías definirlo como, no sé, un lápiz negro, marca XX, precio tanto. ¿M? Entonces, eso es, eso es el predicado. ¿M? En el ejemplo acá de la parte 2 que vimos recién, espera que lo voy a poner acá. Esto, por ejemplo, fíjate la tabla de vendedores y sucursales. Esto, la representación en Prolog, me dice que vendedor, ¿sí? Es el predicado, es el que le da la propiedad a qué cosa, a estos datos. Esto es el código, el apellido, el nombre, el código sucursal de quién, del vendedor. ¿M? Entonces, este es el predicado y estos son los objetos, ¿sí? O en el caso de este caso, las constantes individuales, ¿sí? Y que junto con eso arman los enunciados atómicos. Por eso, esto es un enunciado atómico que representa como predicado un vendedor y como objeto todos los datos que hay adentro, que son 4 objetos que están relacionados con vendedor. ¿Se entiende un poquito mejor?
Sí, ahora sí, gracias, profe. ¿Sí? Lo que pasa es que ya lo vamos a ver, la semana que viene voy a volver a hablar de esto. A veces tenemos predicados que no tienen argumentos y esos son los predicados simples, como este mismo nombre. Este código, por ejemplo, es a su vez un predicado sin argumentos. Y esto es un predicado sin argumentos. Y la clase que viene vamos a ver predicados compuestos, donde vamos a tener datos acá adentro que también tienen otros términos. Entonces, esto puede ser tan simple o tan complejo como vayamos entrando. No, no lo vamos a hacer muy, muy complejo porque no tenemos tiempo, ¿no? Ya es mucho. En los parciales vamos a tratar de simplificar y vamos a dar en esta clase todo aquello que sea simple para este parcial. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? Oh, sí, el cuadrado, mira que... Ah, no, perdón. Cambiaste la versión de Prolog. Luis tenía problemas y cambió. Cambiaste a un 8 a una versión más vieja. Puede ser que la conversión de UTF, eso es un error de conversión de ASCII. Claro, se ve que la 9 ya no tiene soporte para estas viejas. Lo que sí seguro en el parcial van a tener alguna 8, seguro. Bien, esperen, listo. Voy a sacar acá vamos a sacar. Algunos tienen, ay, tengo mi, vamos a poner la pausa. Esa es mi gata que se quiere subir encima. Bueno, ¿alguna duda más, chicos? Hoy terminaríamos por hoy. Los dejo ir antes porque primero no hicimos pausa, fueron 2 horas continuas. Generalmente yo siempre hago una pausa a la hora y 20 para después poder hacer bien el práctico. Por eso vamos a terminar un ratito antes y no quiero seguir llenándolos de cosas porque no me van a seguir. La clase que viene, ahí sí, vamos a continuar con teórico, pero ya nos vamos a dedicar a hacer un poquito más de práctico y la última clase más práctico, ya preparándonos para el parcial. ¿Sí? Voy a poner la pausa acá.